Ahí está. Estamos 5. Le damos un minuto a los demás compañeros, seguro que ya entran. No, y les consultaba si ven acá este inductor LS. Les preguntaba si pueden identificar o me dicen por qué no se considera ahí en el análisis de la malla. Sería por el tema del imán permanente. Mm, en este caso no. Tiene que ver con el tipo de tensión o el tipo de señal que estamos utilizando. A alguien se le ocurre. Ustedes ya dieron circuitos, análisis de circuitos, Sí, profe. y se acuerdan que hay un análisis que es en continua y un análisis en alterna. De hecho, que en los siguientes capítulos vamos a, ya enseguida. Disculpen, estoy con mi hija y tiene hambre. ¿Quieres decirle a los compañeros que tenés hambre? ¿No? Bueno, eh, un inductor cuando trabaja en alta frecuencia, ¿se acuerdan cómo reacciona? ¿Alguna vez analizaron filtros o cuando se hace el análisis de un inductor LDI DT? Lo que ocurre con el inductor es que funciona como un circuito abierto, ¿verdad? A medida que aumenta la frecuencia, el inductor se abre, digamos. Y a medida que disminuye la frecuencia, el inductor va permitiendo, digamos, el paso de la corriente. Y en este caso, nosotros tenemos una tensión continua, entonces nuestra frecuencia es cero, ¿verdad? Entonces el inductor se comporta como un cortocircuito, o sea que básicamente no existe, por decir de alguna forma. O sea, no produce ningún efecto sobre el circuito. Entonces, por eso es que se considera ahí solamente las caídas de tensión de RA y RS. En caso de que esa tensión BT aplicada, por ejemplo, sea una corriente alterna, ahí sí ya habría que analizar cómo reacciona esa LS en ese análisis de sumatoria de las tensiones. Eso sería. Bueno, entonces, en este tipo de motor, toda la corriente es la misma, ¿verdad? La corriente del inducido, la corriente de la línea, la corriente del campo y el comportamiento es totalmente diferente. La característica de las terminales de un motor en serie es muy diferente a la que se estudió en el motor en paralelo. El comportamiento básico de un motor en serie se debe al hecho de que el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido, por lo menos antes de llegar al punto de saturación. A medida que se aumenta la carga del motor, también se incrementa el flujo. Como se describió, el incremento de este flujo del motor causa una disminución de la velocidad. Y el resultado es que el motor en serie tiene una característica par velocidad con una caída muy pronunciada. O sea que al disminuir el par, disminuye mucho la velocidad también. El par inducido de esta máquina está dado por la siguiente ecuación, que es la que caracteriza, ¿verdad? Que vimos también hace rato.
O sea, el par del inducido está relacionado directamente al flujo y a la corriente de la armadura. El flujo en esta máquina es directamente proporcional a la corriente del inducido, por lo menos hasta antes de que se sature el metal. Recién ya estaba eso escrito arriba, se me habrá pasado, por eso se repitió. Por lo tanto, el flujo en la máquina está dado por una constante y la corriente IA. El par inducido en un motor de corriente continua en serie. De la fórmula anterior, C es una constante de proporcionalidad, entonces el par inducido está dado por la constante K, el flujo y la corriente IA. Y como recién vimos que el flujo está dado por una constante de proporcionalidad y la corriente IA, reemplazamos eso acá en el flujo, en esta fórmula. Entonces tenemos que el par del inducido, y acá es donde está la gran diferencia del motor en serie. El par del inducido va a estar relacionado al cuadrado de la corriente. O sea que con un leve aumento de la corriente vamos a tener un gran aumento del par del inducido. ¿Y qué sería el par del inducido? Básicamente la fuerza del motor, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el par del motor es proporcional al cuadrado de la corriente del inducido. Como resultado de esto, está claro que un motor en serie proporciona más par por amperio que cualquier otro motor de corriente continua. ¿Se acuerdan que vimos en los casos anteriores el par estaba relacionado con la corriente también, pero no con el cuadrado de la corriente? En este caso, una pequeña variación de esta corriente va a producir una gran variación en la fuerza del motor, en el par. Por ejemplo, entre este tipo de aplicaciones se encuentran los motores de arranque de los autos. ¿Vieron el arranque que le damos al motor del vehículo? Es un motor en serie. O sea que, ¿qué es lo que se necesita para arrancar un motor? Se necesita mucha fuerza, ¿verdad? En general, esa es la característica más importante del motor en serie, que es un motor que se utiliza cuando se requiere mucha fuerza en la aplicación. Ahí da otros ejemplos como elevadores, grúas, tracción en locomotoras. O sea que grábense bien eso del motor en serie, que es un motor que tiene mucha fuerza. Y así también hay que tener en cuenta que cuando el motor en serie no tiene carga, puede hacer que el motor se queme. Entonces, para determinar la característica de las terminales de un motor en serie, el análisis se basa en la suposición de que la curva de magnetización es lineal y luego se considerarán los efectos de la saturación mediante un análisis gráfico. Esto está bastante más detallado, es casi una página de deducción de fórmulas. No quise incluir todo eso acá porque va a ser un poco una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y es un poco aburrido estar viendo todas las fórmulas. En este caso, lo importante es entender que el motor en serie tiene una relación digamos que la fuerza es altísima, y también hay que tener en cuenta que el motor en serie no hay que utilizarlo sin carga, o sea, siempre tiene que tener una carga porque si no se desboca y se puede llegar a quemar el motor. Por último, la relación par-velocidad resultante queda como se ve ahí en esa fórmula, y eso está otra vez en esta otra diapositiva. Su velocidad varía con el inverso de la raíz cuadrada del par, o sea que se trata de una relación muy poco común. Y en esta figura se muestra la gráfica de esta característica par velocidad ideal. En el caso de un motor
en serie no saturado, su velocidad varía con el inverso de la raíz cuadrada del par. Se trata de una relación, mira, se repitió otra vez esto. Esto voy a corregir antes de subir al aula virtual. La parte uno ya está subida y esta sería la parte 2 que me falta hacer algunos retoques. Pero lo importante es lo que se ve ahí en esta curva. Entonces, el torque del inducido, pueden ver ahí que si nosotros reducimos el torque, la velocidad aumenta muchísimo. O sea que si en el eje X nosotros vamos hacia la izquierda, tenemos un aumento exponencial de la velocidad, que es lo que recién les dije. Si se disminuye el torque, el motor puede llegar a desbocarse. Entonces, por eso resalté acá en negrita estas consideraciones. Se puede observar inmediatamente que una de las ventajas de los motores en serie, cuando, perdón, una de las desventajas, ya me parecía, una de las desventajas de este motor es que cuando el par del motor tiende a cero, digamos, su velocidad tiende al infinito. O sea que en la práctica el par nunca puede llegar a cero por las pérdidas mecánicas, evidentemente, en el núcleo, o sea, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo que debe superar, pero si no hay carga mecánica conectada al motor, el motor puede girar lo suficientemente rápido como para dañarse. Nunca se debe descargar por completo un motor en serie y nunca se debe conectar a una carga por medio de una correa o una banda o cualquier otro mecanismo que se pudiera romper, porque como les dije recién, tiene una fuerza muy alta este motor en serie. Si esto sucediera y el motor se encontrara de pronto operando sin carga, el resultado podría ser muy grave. Y el control de velocidad del motor en serie. A diferencia del motor en paralelo, solo hay una manera eficiente de cambiar la velocidad. Este método consiste en cambiar el voltaje en las terminales del motor. Si se incrementa este voltaje, aumenta el primer término de la ecuación que vimos recién, y esto provoca una mayor velocidad con cualquier par. O sea sea cual sea la carga que tengamos en el motor, si nosotros variamos el voltaje en los terminales, vamos a tener una variación directa del par del inducido. Y la velocidad de los motores también se puede controlar por medio de la inserción de un resistor en serie en el circuito del motor. O sea que estaríamos regulando ahí también la corriente. Pero esta técnica provoca un gran desperdicio de potencia, que es también similar a lo que vimos hace rato. O sea que como la corriente es alta, se va a producir una altísima pérdida en este resistor. Entonces no es muy utilizado, digamos, este tipo de control de velocidad. Y por último, hasta hace más de 40 años, hace más o menos 40 años, no había una manera conveniente de cambiar la tensión, por lo que la única forma de controlar la velocidad era el método de la resistencia en serie. Bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, ahora tenemos distintas maneras de regular esa tensión, entonces por eso es que ya se descarta esta variación de velocidad a través de la resistencia. Y eso sería básicamente los tipos de motores. Y por último, el motor compuesto, que sería una mezcla del motor en serie y el motor en paralelo. Creo que se nos fue un poco el tiempo, ¿verdad? ¿Les parece bien si llegamos hasta acá? En la tarea, lo que me gustaría es que ustedes se concentren en lo que es la aplicación de cada tipo de motor. Y por otro lado, les quiero dejar, ya terminamos. Por otro lado, la otra tarea va a ser lo que yo les mencionaba la clase anterior,
pero les consulto cómo están esta semana en cuanto a retomar las clases después de los exámenes. No sé si están con muchas tareas encima. Lo que sería ideal es terminar generadores para la próxima clase. Terminamos generadores bueno, y después de eso ya estaríamos arrancando con capacitores y todo lo que viene después en el programa. Entonces, me gustaría dejar como tarea la aplicación de cada uno de los tipos de motores que vimos recién, los 5 tipos, pero más que nada el motor en paralelo y el motor en serie. Más allá de la tarea, quiero que les quede bien claro a ustedes las ideas y las aplicaciones del motor en paralelo y del motor en serie y de las consecuencias que tiene cada uno de sus usos, ¿verdad? Y también ir a lo práctico. ¿En qué caso se usa un motor en paralelo? ¿En qué caso se usa un motor en serie? Y ejemplos de, de las aplicaciones. Igualmente esto voy a poner en el aula virtual, más allá de lo que les estoy diciendo ahora. Entonces, voy a subir este material y llegamos hasta acá si les parece. Si quieren consultar algo, no sé si fui muy rápido, no sé si quedó claro lo que vimos hoy. Parece mucha información, pero en realidad los tipos de motores de corriente continua. Es fácil, digamos, analizar una vez que uno entiende el circuito equivalente, porque de ahí salen todos los parámetros y a medida que uno varía un parámetro ya se puede dar cuenta de cómo varían los otros. Entonces, a ver, Cualquier cosa le consultamos en el grupo, profe, si por ahí mientras que hacemos la tarea surge alguna duda o algo. claro que sí, claro que sí. Y como les dije, me encantaría que escriban con sus palabras, o sea, está el libro. No encontré muchas aplicaciones en el libro, por eso me parece interesante esta tarea. Y voy a subir otro libro también, que es un libro de un autor español y tiene muy buenos ejemplos y es otro enfoque. Y bueno, después por supuesto tienen internet donde pueden sacar toda la información. Voy a subir entonces la tarea y los ítems, o sea, la aplicación de cada uno de los tipos de motores. Entonces pueden desarrollar eso yo pienso que en una o dos páginas ya estaría toda la información. Y subimos así en modo de archivo, ¿verdad? Por ahí si quieren subir en PDF o si quieren subir en Word, como les quede mejor, ponen sus datos, si pueden hacer una, la primera parte con sus datos, así yo ya al corregir, al mirar, ya puedo ver y ponerles el puntaje. Y bueno, básicamente eso. Si quieren consultar algo o algún comentario que tengan, voy a cortar acá la grabación, ¿sí? Disculpen que tengo un poco La, de... la asistencia, bro, de foro o Ok, un ratito. Ahí está.